Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Rafa Cabeleira. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, muy contento de estar aquí. Hacía tiempo que tenía ganas yo de visitar esta casa. Muchas ganas de que hayas venido. Somos compañeros de columna en el diario AS y tú también eres columnista en El País y siempre me gusta leerte. Además también tienes un libro en la editorial que yo publiqué el mío. Se llama tu libro Alienación Indebida. Fue una de las cosas que me animaron a publicar ahí, que tú habías publicado tu libro ahí. Un título lleno de trampas para... Absolutamente. Que es imposible, el móvil te lo corrige cuando lo vas a escribir porque es un juego de palabras, es muy tuyo y que es un libro que además he estado releyéndomelo estos días y está lleno de eso que haces tú muy bien, que es escribir de fútbol, pero realmente es una excusa, ¿no? Sí, una excusa. Bueno, creo que el fútbol es muy interesante en sí mismo, pero cuando eres capaz de relacionarlo con cosas de la vida, con cosas que te han pasado, con etapas, con vivencias, yo creo que se enriquece mucho más, ¿no? Y al revés, la vida se enriquece también mucho a través del fútbol. Y luego aparte, también quería hablar contigo, porque me enteré casualmente comiendo contigo, ¿Sí? que habías tenido un pequeño susto de salud. Un pequeño susto de salud, sí. Es un buen eufemismo ese, ¿eh? Un pequeño susto de salud. Sí, sufrí un infarto en febrero y está bien que te lo hubiese contado en una comida, ¿no? Porque además seguramente fue una comida que mi cardiólogo no hubiese aprobado, ¿no? Porque si no lo recuerdo mal, creo que pedimos arroz, pedimos unas cuantas cosas de estas que... Bueno, arroz, evidentemente arroz me refiero a arroz caldoso, ¿no? No un arroz en blanco, que eso sí me lo aprobarían. Pero habla mucho y mal de mí, ¿no? Que te hayas enterado en tan poco tiempo en una comida. ¿Y cómo más fue viendo al Barça, no? Fue viendo al Barça, tío. Está bien empleado. Sí, fue viendo un Villarreal-Barça, o sea que hubo un momento que yo pensé que me iba a morir por culpa de Quique Setién, ¿eh? Que es una cosa... No solo con el 8-2 de Lisboa, te quería rematar. Eso lo pasé y me quiso rematar, sí, entre el unocerismo, porque creo que ese partido ganó 0-1 el Barça. Sí, estoy pensando si lo vi entero, sí que lo vi entero. Lo que pasa es que ya estaba más preocupado por el dolor que tenía en el brazo que por el resultado final. Entre el unocerismo, ver a Quique Setién otra vez en pantalla, yo creo que se me acumuló todo y de repente petó ese corazón que estaba avisando ya desde hacía tiempo, la verdad. Te das cuenta cuando realmente te pasa. Muchos disgustos, ahí acumulado ese pobre corazón. Una etapa mala del Barça, sí, lo puedo entender. Muchos disgustos, mucho tabaco, mucho colesterol. La verdad es que... siempre lo digo, yo siempre pensé que algún día iba a tener un infarto, pero nunca pensé que fuese a ser tan pronto. Yo tenía todas las papeletas. En mi familia, los varones de mi familia, todos han caído por lo mismo. ¿Y cómo me previne yo de no tenerlo? Pues fumando una cajetilla de tabaco diaria, comiendo una caja de fosquitos diaria, este tipo de cosas que era vivir como un niño de 18 años cuando ya tienes 45, ¿no? Entonces, bueno... tampoco es demasiado sorprendente. Yo estoy recomendando mucho lo de tener un infarto. Creo que efectivamente. Sí. Vengo recomendándolo mucho. Creo que es algo que te mejora muchísimo la vida. Esto la gente no lo entiende, pero es cierto. Empiezas a caminar, empiezas a comer mejor, dejas de fumar. Viene muy bien. Pues si lo superas, viene muy bien. Me impresiona, porque también te lo comenté, que desde aquella comida has pegado un cambiazo también te veo mucho más estilizado. Mejor. Sí, por eso. Estoy guapísimo. Estás de repente con mejor aspecto muy rápido, sobre todo. Me impresiona. Y también me pasó la misma sensación con el escritor argentino también de fútbol, que también nos gusta mucho, Hernán Castiari. También a él le dio un infarto y de repente, en una foto 4 semanas después, ya había mejor adelgazado, mejor aspecto, andaba no sé cuántos kilómetros al día. Y es verdad que evidentemente te pone las pilas ese tipo de avisos. Es una cosa curiosa esa que dices porque yo recuerdo que estando todavía en el hospital, no sé si habían pasado, yo creo que 2 días habían pasado, estaba en la UCI todavía y me saqué una foto para mandarla a los amigos porque yo había sido imbécil. Me saco fotos en la UCI con todos los cables y tal para vacilar con los amigos. Así, levantando el pulgar como, sí. como el de los exámenes médicos de los futbolistas, ¿no? Con la redecilla esta. El reconocimiento médico, exacto. En Sanitas, igual. Y me acuerdo que lo mando y de repente me escribe Nacho Carretero y me dice, ostras, es que
de repente tienes muy buen aspecto, tienes muy buen color. Es como si aquella palidez terrible que yo tenía, casi de cadáver, se me quitó en nada, en 24 horas. De repente tenía un aspecto más saludable. Ahora lo he ido mejorando todavía más, porque es lo que dices tú. Empiezas a caminar, estoy caminando sobre 10 kilómetros todos los días, como mejor, he dejado de fumar. Pero ese cambio primero fue prácticamente inmediato. O sea, en 24 horas había cogido color en la cara. Es tremendo esto, ¿eh? Es como eso, como la gente que va a Supervivientes, que de repente Sí. les ves y dices, qué maravilla esto, ¿eh? Te vuelven morenos, más, con mejor aspecto, Debería ir a más delgados. Supervivientes, Sí. ahora que lo pienso también. Es un objetivo que... Vamos, te expulsan antes de bajarte del helicóptero ¿Tú a ti crees? en Supervivientes. Hay que saltar de un helicóptero, ¿no? ¿Has visto Exacto, alguna vez? sí. Eso no va Sí, sí. conmigo, lo de Pero saltar. lo de la palidez también lo comenta el prologuista de tu libro. ¿Quién es? Ujú. Perdona. El chico Pep Guardiola. Pep Guardiola, efectivamente, sí, me suena. Le va a ir Y, bien, verás, ¿eh? sí, tiene mimbres. Tiene mimbres. Y hablaba también dice que te vio un día en ¿dónde fue? ¿En Lisboa o en Manchester? En o Oporto. En Oporto. En Oporto, sí. En Oporto. Y que te decía que te había visto con cara como de recién despertado, no sé qué. Y Sí. dijo, esto parece que es lo habitual en él, ¿no? Durante muchos años tenía esa cara. No sé si ahora todavía la conservo, pero tenía esa cara porque es que además era real. Yo me levantaba muy tarde, mis horarios no eran... Sí, tenemos un grupo de WhatsApp de columnistas de las Das fe, ¿verdad? que te vacilan mucho con esto, que dicen, recién amanecido, ¿no, Rafa? Recién 12 y amanecido, cuarto. recién amanecido. Yo me acuerdo, una época que en Twitter daba siempre los buenos días, con una foto histórica de alguna escena cinematográfica de cama, y a veces buenos días eran a las 3:40 de la tarde o cosas así por el estilo. Sí, dormía, me pasaba la noche en vela, me gusta mucho la NBA, estaba súper enganchado a los videojuegos, además a los videojuegos malos, ¿eh? Que nadie piense que me quedaba por las noches a leer, ¿no? A hacer trastadas. Y claro, si te acuestas a las 6, 7 de la mañana, lo normal es que te levantes a las 3, 4 de la tarde. Y quieras o no, eso se va acumulando y la cara de cansancio la tienes ya, o la cara de recién levantado la llevas de serie. O sea, no, eso no te lo quitas ni durmiendo 48 horas seguidas. Sí, aparte de esas cosas, la gente te lo dice. Que Sí, me hace sí. gracia, que es una de esas cosas que la gente parece que tiene reparos Sí, en no. comentártelo. Es decir, has pasado mala noche, ¿no? Has pasado mala noche. La gente no tiene reparos prácticamente en comentarte. La gente no casi tiene nada. escrúpulos, Sí, Rafa. sí. Tu padre no es buena persona, ¿verdad? Tu madre bebe mucho. Este tipo de cosas la gente lo dice porque sí. Yo además me he criado de cara al público y a la gente, la lengua viperina de la gente la conozco perfectamente. Sí, Te has sí. criado de cara al público, ¿no? Sí. Yo en me Casa crié Otilio. Casa Otilio, ¿eh? El bar que lleva el nombre de mi abuelo. Mi abuelo, que es un señor que, siempre digo, me duró poco, gracias a Dios, porque si no, seguramente sería del Real Madrid ahora mismo, Sí. porque él era un gran madridista, pero se murió cuando tenía yo 6 años. Entonces aún no dejó los mimbres totalmente asentados, ¿eh? Había ahí un huequecillo por el que se colaron mi padre y mi tío, hicieron que me cambiase al Barça. Pero me enseñó cosas muy importantes mi abuelo. Me enseñó a leer, me enseñó a escribir y me enseñó a jugar al billar. Son, yo creo que tres cosas con las que puedes ir a cualquier parte del mundo con eso. Así estás tú, donde te has mantenido en eso. Tú ves, ¿no? Y tu abuelo era el que... Me acuerdo que hay un artículo tuyo en el que hablas de que era madridista y que tu tío y tu padre tenían como un escudo del Barça Sí, y que lo tiró un día, Sí, se calentó y lo tiró. A ver, ¿Ese abuelo es el tuyo? Ese es mi abuelo Tilio. En realidad mi abuelo era un madridista de estos que digo yo, sin ningún tipo de complejos y casi ni rivalidades. Él no entendía que el Real Madrid tenía un rival en aquella época. Ni el Atleti de Madrid, que creo que aquí en la ciudad sí que lo dan un poco más como rival, ni el Barça. Él no entendía que el Madrid tuviese un rival. Sí. Su rival era el tiempo. Su rival era el propio Madrid, ¿no? El propio Madrid, cosas de estas. Y él no entendía al Barça como una amenaza, pero él tenía sus normas. Y su norma era que en el bar no se colgaba nada de ninguna pared. Que no había una foto de Laike Roelo. Era lo único que él admitía. ¿Una foto de? Del equipo de Laike Roelo, del famoso Pontevedra del 50 y pico. Era lo único que él admitía en las paredes del bar. Entonces un día, además él de tener el bar, era marinero. Un día se va a la noche a faenar. Y cuando llega por la mañana ve que mi tío y mi padre han colgado un escudo de madera enorme del Barça en la pared. O sea, le han profanado su templo. Entonces yo recuerdo que él llega y se queda muy callado mirándolo y de repente les dice, me voy a dormir. Cuando vuelva, quiero eso fuera de ahí.
Entonces él se va a dormir, duerme 3, 4 horas, vuelve y yo estoy allí y es cuando él se está haciendo la leche con pan, tal, y entonces me dice... Un bote de café. Sí, me dice, nieto mío, que me llama muchas veces nieto mío, me decía, nieto mío, vaya usted ahí al bar y mire si todavía sigue esa mierda en la pared. Pero insisto, él no lo decía por el tema del Barça, él lo decía simplemente por la profanación de que habían colgado algo donde estaba prohibido. Entonces yo llego muy acusica y le digo, sí, abuelo, ahí sigue. Entonces por lo bajini, por lo además. bajini, sí, ahí sigue. Entonces mi abuelo, súper tranquilo, siempre fue una persona muy tranquila, explotaba cuando no lo parecía, siguió comiéndose su pan con leche tranquilamente, lavó la taza, la colocó, fue al bar, sacó el escudo, salió afuera y lo estampó contra la ventanilla del coche recién comprado de mi tío, que llevaba comprado, no sé, 10 días, 15 días, una cosa así. Bueno, la locura, mi abuela amagando con que había que llevarla al hospital, que le daba un infarto, mi tío llamándole las de Dios. Fue una escena bonita. A ti llamándote rata, snitch, ¿no? No, yo creo que nunca llegaron a saber que yo fui a la Cusica, pero a ver, tarde o temprano se iba a enterar. A dar 10 pasos al bar, estaba todo muy unido allí. Qué bonito. Y esto era en Campelo, ¿no? Esto era en Campelo, el mejor pueblo del mundo para vivir. Sí. Sí, sobre todo si eres de allí. Porque es uno de estos pueblos que yo creo que aquí en Madrid se podría comparar con Parla, ¿no? Es un pueblo al que el resto de los pueblos le tienen cierto respeto. Cierto respeto porque es gente marinera, es gente muy dura. Entonces cuando hay que ponerse serios, son capaces de ponerse muy serios. Yo no era así, evidentemente. Yo era un verso libre allí en aquel pueblo. Nunca... El físico nunca ha sido lo mío, el esfuerzo nunca ha sido lo mío, la agresividad tampoco nunca ha sido lo mío. Pero bueno, era de allí. Entonces me cuidaban y me trataban como tal. Me acuerdo también que contabas la anécdota esa de que había alguien que iba, uno del pueblo, que iba con un coche con unos altavoces. Me acuerdo que me lo contaste en la comida y que decía, te sale el libro. Sí. Y que anunciaban cosas, pues... Este señor anunciaba de todo. Anunciaba, pues, por ejemplo, cuando se abren las vedas al marisqueo, que allí es muy típico. Mañana a las 12 de la mañana se abre la veda al marisqueo en tal playa. O se cierra. Cualquier tipo de anuncios. Y uno de los anuncios que hacían era los de los partidos de fútbol. Y ese famoso anuncio era... Él llevaba, por cierto, un Lada Niva chulísimo, de estos como del Ejército Rojo, con 2 altavoces encima. Y siempre decía lo mismo, decía, el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Municipal La Seca, duelo de rivalidad local, Sociedad Cultural Deportiva Campelo, Sociedad Cultural Deportiva Campañó. Habrá pelea, como de costumbre. Ese era muy bueno. Hablabas ahí de que en ese artículo, que me acuerdo que cuando lo leí, que hablabas de que era una forma tuya de reivindicar la esencia y el verdadero significado de lo que es un derbi, que no te gusta el clásico, ¿no? Que ahora parece que nos inunda, ¿no? El Madrid-Barça, referirnos ya no como derbi, sino como clásico, que es verdad que es algo de bastante novedoso. Bastante reciente, sí. Claro. Son estas cosas que supongo que cada etapa, cada edad, cada generación tiene las suyas, ¿no? Pero yo me crié en un fútbol en el que el partido entre el Barça y el Madrid era un derbi. Después me explican que el derbi es algo más local, algo de ciudad, Atlético, Real Madrid, Español, Barcelona. Pero yo me crié con que eso era el derbi. Yo también. Entonces, a mí no me vengas ahora... No me cambies. Claro, no me cambies. No me cambies la marcha. Y por encima de todo no me des explicaciones, que es lo peor que puedes hacer cuando molestas a una persona, es ir a dar encima explicaciones. No, a mí no me expliques nada. Pero de la misma manera que yo, por ejemplo, siempre digo que odio al Getafe. A ver, en realidad no lo odio, pero es un equipo al que yo no asimilo con la primera división. Yo asimilo al Murcia, o al Castellón, o al Elche, que ha ascendido recientemente. Pero al Getafe, ¿qué quieres que te diga? O al Villarreal incluso. Sí. No son equipos de mi imaginario infantil. Y el fútbol te entronca mucho con la infancia. Entonces a mí estas cosas me chocan. El otro día estaba leyendo un artículo que hablaba de que con la música nos pasa que hay como un año mágico, lo definen así, en el que tú parece que te quedas ahí atascado ya para siempre y que en Spotify tienes toda la música a tu alcance, pero vuelves a los 14 discos y grupos que te gustan, te hacen feliz y para ti siguen siendo modernos o siguen siendo vigentes y tú sigues acudiendo a eso. Pues con el fútbol también nos pasa. Yo creo que hay unos años en los que para ti ya esos líderes, esos grandes jugadores, esos grandes equipos
ya para ti se quedan siempre en eso. Da igual que haya pasado una travesía por el desierto en Milán o no sé qué, que sigue siendo el Milán para nosotros, ¿no? Sí. Sigue asustando, sigue teniendo un poco de eco en nuestro recuerdo. Y fíjate los choques o las bofetadas que nos da el fútbol. Yo hace poco me enteré de la edad, por ejemplo, del padre de Rodrigo. Sí, y claro, te quieres morir. Sí. Creo que tiene 37 años, ¿no? Sí, el padre de o sea, Rodrigo. Una cosa insultante. Una cosa insultante. Pasamos no hace tanto de ver a los futbolistas que para nosotros eran unos hombres. Ostras, yo me acuerdo de Migueli. Tenías un pingüino y se llamaba Migueli, ¿no? Sí, tenía un pingüino que se llamaba Miguel, un pingüino de peluche, sí señor. De peluche, perdón. Después acabé teniendo, no mala relación directa porque no lo conozco de nada. ¿Con el pingüino o con Miguel? Un poco. El pingüino. Se empezó a enturbiar eso. Se enturbió con Miguel y las acabó pagando el pingüino, ¿eh? Estas cosas también pasan. Pero sí, después Migueli fue un personaje que tuvo muchos claroscuros y en la época que Laporta llega al Barcelona estaba un poco ahí metido en aquellas movidas de los Boys of Noise cuando intentaron agredir a Laporta. Se hablaba de incluso un intento de hacerle algo más grave y en algunas escuchas de la policía salía Miguel y por ahí por el medio. Miguel era el que llamaban Tarzán, sí, ¿no? Sí, llamaban Tarzán, sí. Porque era como muy aguerrido, como un poco Sí. Goyo, Bueno, Goyo Benito, ¿no? En el Madrid era... Lo que estábamos hablando, eran unos señores espectaculares. Eso pasa mucho en por ejemplo, yo lo veo también en el pueblo, que yo veo a la generación de mi padre o de mi abuelo y claro, eran unos señores enormes. Gente que con 13 años se iba al Bacalao, a Terranova. Y tú ves ahora a un niño de 13 años de mi pueblo y dices tú, esto no lo puedo meter en un barco y mandarlo al Bacalao. Yo creo que la especie poco a poco... se va devaluando, ¿eh? A las pruebas me A las remito. pruebas me remito. refiero a tú Sí, aquí. sí. Aquí el Rafa Cabeleira viendo la NBA y gamer en juegos malos de madrugada. Bueno, yo he llegado aquí, me he tenido que poner 2 cojines para llegar al micro. Esto a mi padre o a Migueli no les pasaría, por ejemplo. Migueli baja el micro. ¿Te imaginas? Sí. Él baja el micro, pero de un golpe así hacia abajo. Un golpe seco. Sí. Y esto de lo de tu versión gamer esta, ¿qué juegos jugabas? Tengo curiosidad. Juegos terribles. A mí me encantaban los juegos de gestión. Me encantaban, por ejemplo, estos juegos de crear ciudades. Sí, el Age of Empires y todo esto. Sí. Había uno, me acuerdo, que era de montar un... Civilization, es que hablo muy mal inglés. Civilization, no sé qué. Había uno, me acuerdo, de montar un parque de atracciones. Que era... No recuerdo si ya que era divertido. Era de ordenador ese y yo me acuerdo que era un poco, además, perverso, porque yo tenía a lo mejor 11 años y me acuerdo que tenías que tomar decisiones de vender... tenías que vender palomitas y cosas con sal para que la gente consumiera más refresco y eso... Claro. Entonces era ya tú con 11 años eso es el ABC del mercadeo y de la hostelería, Javi. Cuanta más sal, más se bebe. Pues por eso entonces, claro, en el mundo este de los videojuegos con 11 años y ya creando tu propio imperio de parque de atracciones y viendo todo... ¿Tú te acuerdas del primer juego que tuviste? ¿De videojuegos? Sí, videojuegos, de lo que fuese. Imagino que sería de ordenador, ¿no? Sí. ¿O eres tan joven? Yo el primero que tuve fue la Nintendo esa normal, la de 8 bits esta, que había un juego con una pistola de disparar patos. Fíjate cómo evoluciona eso. Y uno de fútbol. Y ya ese de fútbol me acuerdo que me voló la cabeza en cuanto a... Ya he tenido todos los juegos de fútbol posibles durante años. Los FIFA, los Pro, todos esos. Y a mí esos son los que me gustan. Yo soy muy malo con los... Siempre he sido bastante malo con los videojuegos. Me acuerdo, el Gran Turismo, era incapaz de sacarme el carnet de conducir en el Gran Turismo. Había una prueba que tienes que hacer un frenazo y dejarlo. Y yo no era incapaz. No sé si había una guía para comprarme esto. Me puedo ir a Cuenca a probarlo, como los futbolistas se van. Y no podía. Entonces digo, es que soy muy malo. Y todos estos videojuegos de la Play y todo esto era un poco... Tardaba en sacar, en pasármelos, pero los de deporte y tal me gustaban, era muy bueno. Mira, tú mira qué tipo de persona soy yo, que, por ejemplo, en el Grand Theft Auto, yo me crié con 2 primos que para mí son como mis hermanos, Javi y Fran, entonces lo hemos hecho todo juntos, teníamos las mismas aficiones, las mismas tal, y cuando nos compramos el GTA, no sé, una de las versiones, no sé si era el San Andreas o uno de estos, a la mañana siguiente desayunando nos contábamos los avances que habíamos hecho por la noche, ¿no? Sí. Entonces mi primo decía, pues he pasado 2 misiones, he hecho no sé qué tal, y yo decía, he estado toda la noche jugando en el casino.
Yo en el Grand Theft Auto me metía en un casino con el personaje y me ponía a jugar a las máquinas, no sé qué había, creo que había tragaperras y alguna cosa más. Sí. Y me pasaba la noche jugando a las tragaperras en el casino. Hombre, es que Hacía este tipo de cosas. en el Grand Theft Auto a mí también me gustaba que había una versión, o sea, una forma de jugar que era dar un paseo o algo así. Entonces tú te dedicabas a ir por la ciudad y sembrar el caos sin ningún tipo de rumbo fijo, sin ningún tipo de misión, como decían. Y creo que eso también a veces nos puede definir a los que nos dedicamos un poco al tema este de escribir o que nos gusta también, pues que en el fondo no te gusta hacer algo que sabes que tienes que hacer o la versión, el camino más normal, sino que tú coges tus propios devaneos y vas por lo que haces tú, tu propia historia. Y eso me parece, creo que eso, lo que dices tú, meterte en subtramas dentro de ese juego o lo que dices tú, jugar a algo para lo que no está concebido, pero que Para es lo que como está concebido el juego. Sí, pero que es una especie de pequeño huevo de Pascua que hacen los creadores del videojuego ese y te metes tú ahí. Moverte así en esos márgenes, ¿no? A Claro. los que no entra nadie y donde ahí normalmente es donde encuentras las mejores historias precisamente por eso, porque seguramente la gente hacia ahí no mira, hacia ahí no Eso busca voy. nada, entonces ahí encuentras cosas muy, muy interesantes. Mira, decías tú lo del paseo, otra de las cosas raras que yo hacía en el GTA muchas veces era pasear, pero no pasear pegando tiros y sembrando el caos, como dices tú, no, pasear. ¿Cómo haces ahora tú? Como hago ahora y como Te hacías tus 6 kilómetros y como- diarios con el y tío. como no ¿eh? hacía antes, pues yo paseaba porque en mi cabeza yo decía que pasear era la mejor forma de conocer la ciudad. Sí. Es algo que se dice mucho cuando alguien va a las ciudades. Pero yo lo hacía en el videojuego. Que dices tú, coño, pero vas en un coche o vas pegando tiros. No, yo necesitaba ir caminando para ir fijándome tal. Y era mi manera de ir conociendo la ciudad. Y durante un tiempo era prácticamente casi todo el deporte que hacía. ¿eh? Esos paseos largos por la supuesta Las Vegas o por los supuestos Los Ángeles que montaban aquellos juegos. Era una cosa un poco ridícula ahora que lo pienso. La verdad es que me doy mucha pena a mí mismo. Pero era mi vida y a mí me gustaba aquella vida, la verdad. Hombre, era tu vida, es como dices tú. Sí. Que es. Pero luego también, yo creo que esas cosas, el consumir mucho deporte de lo que sea, también nos hace escribir como escribimos ahora, yo creo. Nos gusta fijarnos en esos asuntos o esas referencias, ¿no? Y es una forma como otra cualquiera de llegar. No es por el camino, es como lo del Grand Theft Auto, no es por el camino más recomendable ni estrictamente necesario, pero es una Claro, forma de llegar. yo no sé si te pasa a ti, pero bueno, viendo tu biblioteca ya veo que no te pasa. Pero yo, por ejemplo, vengo de una familia donde la cultura prácticamente se consideraba un lujo, no se consideraba, no sé cómo decirlo. Para mis padres comprarme libros les suponía un lujo. Sí. Para ellos era mucho dinero. Yo leía más de lo que ellos eran capaces de comprar. Y además entendían que era más un entretenimiento que algo que te Formaba, sí. O sea, algo que te formaba. Entonces, en cuanto yo hacía alguna trastada o sacaba malas notas o algo, lo primero que hacían era retirarme cosas como la lectura o me quitaban de clases de música. Entonces yo llego a una edad, no sé, ponle 15, 16 años, con una cultura bastante limitada en general, en todos los aspectos, literaria, de música, de todo. Y yo recuerdo que a mí me empiezan a reeducar Andrés Montes y Anthony Daimiel. En las ¿Sí? sí, en las retransmisiones de la NBA, porque además yo recuerdo que mi gran deseo muchas veces era que el partido saliese aburrido, porque cuanto más aburrido era el partido, más referencias utilizaban los dos, más hablaban de cine, más hablaban de música, más hablaban de todo, y yo me iba empapando de eso, y lo mismo, con mis primos al día siguiente nos levantábamos y decíamos, ostras, pues, ¿quién será Esteban Morrison? Entonces nos poníamos ya a buscar cintas, o bajábamos a Pontevedra, o de alguna manera intentábamos escuchar a Van Morrison, que no lo habíamos escuchado nunca, pues que clásicos del cine, bueno, todo esto de lo que hablaban Daimiel y Montes, que a veces se pasaban 3 horas y prácticamente no le hacían caso al partido, pues todo esto a mí me fue reeducando y me fue dando referencias culturales que yo antes prácticamente no tenía. Yo durante mucho tiempo mi grupo favorito era V40, o sea... Red Wine. V40, sí, Red Wine, sí señor. V40, un niño que a los 14 años su grupo favorito es V40, es evidente que tiene una tara cultural, pero importantísima. Y una querencia por los sonidos un poco de base reggae, un poco inesperada. A saber cómo llegué yo a V40, es que no me lo quiero ni imaginar. Porque además es muy triste porque, por ejemplo, en lo referente a la música, igual en mi casa no, pero en mi pueblo sí que podría tener buenos referentes musicales. Detrás de mi casa vivía un señor que todos le llamamos Jatón,
que era tío que fue marinero también, desde muy joven navegó por todo el mundo. Este señor tiene una colección de discos que te puedes morir. O sea, tiene el Sticky Fingers de los Rolling Stones, pero con la portada aquella que estuvo prohibida en España, tal, porque se los traía de allá. Claro, yo en mi pueblo he podido escuchar mucho rock, mucho heavy, que al final es la música en la que he acabado, que es la música que me ha acabado gustando. Pero en aquel momento, por lo que fuese, supongo que por aquella cosa de querer diferenciarme del resto, todo el mundo escuchaba Metallica, Anthrax, Iron Maiden, y yo escuchaba V40. Es lamentable. Es un milagro que esté vivo. Absolutamente. Pero sí que es verdad que lo que comentas yo creo que en la vida a veces no es tanto el acceso que tengas tú, ni es la disposición, la predisposición, lo que dices tú, lo de que si te queden los nombres, ¿sabes? Que no pase por ti inadvertido, o sea, que no sobrevuele. O sea, que alguien diga Van Morrison en la televisión en un partido de baloncesto y tú te lo apuntes, te quedes con la copla, quieras saber, quieras escuchar. Y luego ya llegar a eso puede ser más fácil si no te da pereza esa investigación, ese querer rebuscar, el querer llegar ahí. Lo difícil es lo previo, que es lo que dices tú, que se te quede con tu primo, que quieras ir al día siguiente, que te acuerdes que en un partido de NBA, en vez de quedarte con algo más, con el resultado, solo con lo que teóricamente ibas a ver, te quedes con lo otro, ¿no? Con los márgenes que hablábamos del Grand Theft Auto también. Bueno, pero era algo que ellos también te ofrecían, ¿no? Que a lo mejor en otro tipo de retransmisiones o en otro tipo de, no sé, de contenidos a los que tenías acceso, no se producía eso. Bueno, tú te acordarás también de el primer fútbol con José Ángel de la Casa. Sí. Y era específicamente hablar sobre fútbol. De hecho, ni siquiera se hablaba tanto, ¿no? Que es otro de los dramas que tengo yo hoy en día con las retransmisiones deportivas. Yo creo que se habla demasiado en las retransmisiones deportivas. Me gustaba o echo de menos también aquellas escasas referencias que hacía José Ángel de la Casa, que prácticamente solo te decía el nombre del futbolista que estaba tocando el balón y si había gol o si la paraba el portero. No había comentarios de si bloque alto, bloque bajo. Me parece un horror todo esto, me horroriza. Yo prefiero ese tipo de retransmisiones, como las que hacía Montes, que son muy parecidas a las que hacen ahora Daimiel y Guille Jiménez, sí. ¿no? Sí, mucho más nutridas, mucho más floridas, que dan pie a todo. Yo creo que endulzan y además cultivan a la audiencia. Yo creo que una audiencia que sea, no voy a decir fan, pero que le guste seguir las retransmisiones que hacen Guille y Daimiel, yo creo que es gente mejor formada para el futuro, si hablamos de gente joven, ¿eh? Es gente que va por el buen camino, es gente que tiene curiosidad, es gente que tiene sentido del humor, es gente que tiene muchas cosas. Yo cuando veo a alguien que me dice, no me gusta nada lo que hace el Guillermo, este niño tiene un problema, este niño tiene una tara. Sí. Ahí también me hace muy sospechosa la gente que enseguida le molesta o se enfada por la risa de alguien o por el humor de alguien en cuanto a que siempre están censurando. Sí. Y que se les ve cierto amargor. A mí esa gente, como dices tú, me parece sospechosa automáticamente. Tenéis muchísimo de eso en el madridismo, ¿eh? Perdona que te lo diga, Javi. ¿Tú crees? Sí, tenéis un montón. A ver, entiendo que dentro del madridismo también hay gente como tú, como Javo y tal, que sois un amor, da gusto escucharos y reírse con vosotros. Después tenéis también mucho amargadetti, ¿eh? Que yo lo pienso y digo yo, ostras, ser del Madrid para esto, ¿no? Si quieres ser amargado, oye, pues te haces, yo qué sé, del Barça mismo, del Sporting de Gijón, del Atleti de Madrid, de una cosa de estas. Pero ser del Madrid y estar toda la vida amargado, yo lo veo mucho en Twitter. Sabes que a mí en Twitter me gusta mucho utilizar el humor. Lo utilizo casi siempre. El 99% de mis tweets llevan una intención puramente humorística. Y ves a la gente que se lo toma tan en serio y se cabrean contigo. Es una cosa loquísima. Llevamos 2 meses desde lo de Negreira. Sí. Te podría dar el nombre de 100 tuiteros que cada tuit que me escriben algo que escribo yo lleva la palabra Negreira en el medio. Yeah. Que digo, ya está, chicos, a ver, no pasa nada. A lo mejor se creen que en vez de Cabeleira es Negreira, a lo mejor ha habido una confusión. Ese sueño mío de que el Bernabéu cante algún día Enríquez Negreira, tu padre es Cabeleira. Eso estaría bien. ¿Tú crees que lo podrías conseguir eso? Es mover un par de hilos. Si tenemos a Javois que ha hecho un himno, yo creo que hay que hacer el himno contrario tuyo. Hablar con la gente de Primavera Blanca y yo creo que eso se puede conseguir, ¿no? Exacto. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust. Ajá. ¿Te parece? Te voy a un poco preguntar varios asuntos tuyos.
A ver por dónde me sales, Cabeleira o Negreira. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Ostras, pues mira, la hibernación. Esto que hacen los osos y que no... Te vi un vídeo de una osa que se despertaba. Y digo, soy yo. Sí, claro. La hibernación para mí es la idea de felicidad perfecta. De tirarnos a dormir 5 meses. Fumarnos el invierno, ¿no? Sí, olvidarnos del invierno también y despertarnos para el verano. Me parece una cosa... O sea, son unos superdotados, la evolución con los osos se dio en el clavo. Así es como se debe vivir y así es como se debe aprovechar este mundo. Dormir todo el invierno y en verano, pues eso, desperezarse y por ahí a cazar salmones. con tu propia mano, ¿no? Con tu propia mano, ¿eh? Que es algo que estamos perdiendo también, lo de saber sacarle provecho a nuestras manos. Sí, efectivamente. ¿Tú pescas o no? No. Soy un pueblo marinero, pero soy de esos que se siguen mareando cuando se suben a un barco. Sí, los que no llega a Terranova, ¿no? Sí, no, el mar y yo no nos llevamos bien. A mí desde pequeño me enseñaron no a odiar al mar, pero tenerle sí respeto, como dices. A tenerle respeto, sí. Eso es lo de respeto al mar y pasear la ciudad es la mejor forma de conocerla. Exacto, son dos frases de pantomima full. Sí, vale para... Yo tenía un vecino, Paco, que ya se murió, que me decía siempre, el mar no es ese que está ahí. La gente que cree que el mar es la playa, pero el mar no es ese que está ahí. El mar es un hijo de puta, decía él. Y es una gran verdad. Es una gran verdad, sí. Que es verdad, es como ver una postal y estar metido en la realidad. Los marineros, las historias que te cuentan son tremendos. O los vídeos que hay ahora, a mí también me alucinan esos vídeos que salen en barcos que están a merced del mar y te impresionan muchísimo. Es que es alucinante porque te ves a lo mejor, son olas de 7, 8 metros. Que te pones delante de un edificio y dices tú, bueno, ¿cuántos son 8 metros? Es muy alto eso, ¿eh? Y no es una, o sea, es lo que dices tú, estás a la merced absolutamente de la marea y ves esas imágenes y ves cómo parece que el mar se traga absolutamente el barco, después lo vuelve a levantar. Es una cosa... De hecho, me acaba de llegar... Hay que verlo eso, ¿eh? De Libros del Asteroide, el libro La tormenta perfecta de Sebastián Junger, que es la novela sobre la que se basó aquella película, George Clooney, como el año 2000 o por ahí. Sí. Y tengo muchas ganas, porque a mí estas historias me interesan muchísimo. Y como también he vivido en mi infancia y en tal, un par de galernas, un par de cosas así, de sustos que sientes perder el control. Es como cuando vas en avión. Joder, otro día tuve un viaje en avión terrorífico, ¿eh? Un Madrid-Bilbao. Un miedo pasé. Hizo un par de cosas raras el avión y la gente estaba aterrorizada. Yo lo paso fatal. Y con el barco igual, con los barcos, con el mar, te impresiona mucho cuando pierdes tu escala cambia de repente, ¿sabes? Estás en un avión y parece que estás como en un crucero, todo tranquilo. Y cuando hay algo de inestabilidad, te das cuenta y dices, voy en una caja. Es que además el mar tiene algo que ni siquiera necesitas irte a Terranova o al Gran Sol para que el mar se convierta de repente en una trampa mortal. A mí hace unos años, hace 5 o 6 años, se murió un buen amigo mío que era marinero. ¿Pablo? No, Pablo era mi mejor amigo, se murió un año antes justo. Pobre. El chico este que se murió era de su misma edad, habían hecho juntos la mili y todo eso, pero se murió 1 año y 2 días después de Pablo. Y era marinero y se murió allí, en la propia ría. Se golpearon contra una batea, intentaron llegar con el barco a puerto y ya no fueron capaces, se les hundió en el momento. Y yo lo cuento en algún artículo que lo tengo contado, este chico se murió viendo luz en su casa. O sea, desde donde él se muere a su casa, que puede haber 400 metros, él está hundiéndose viendo su casa allí. Y eso sí que es duro, ¿eh? Sí. Y además, que son esas cosas que te parecen imposibles hoy en día. Sí, parecen surrealistas. Y dices, no, la gente sabe nadar, pero es que claro, no puedes ahí a mar abierto. No, porque las rías no son en realidad mar abierto, pero tienen peligro también. Y una noche con viento del norte a no sé cuántos grados, muy oscura, golpeas con una batea, te vas abajo y de repente a lo mejor estás rodeado de 20 barcos más, pero nadie te ve. Y ya no eres capaz de reaccionar ni de llegar a... Y que 1 metro ahí se convierte en kilómetros. Imagínate que te tiren al mar en invierno, de noche, claro. con ropa de aguas.
no nadas. Es imposible. Eso es el final de la película Perdición, que me encanta, que el tío le disparan y entonces trata de huir. Está en unas oficinas y trata de huir y dice, me voy a México y no sé qué. Entonces, de repente se lo encuentran en el descansillo y dice, ¿quién ha movido el ascensor 20 kilómetros? Porque no podía andar. Entonces estaba desangrando y el ascensor se le hacía un mundo. Pues no te cuento ya México, ¿no? Pues esto es igual a veces cuando estás en esas situaciones, en el mar, tú crees que es que un barco ni te oye, ni te ve. O sea, a lo mejor ahí está, tú le puedes ver, pero que es muy difícil eso. Mira, ahora que te voy a cambiar un poco el paso porque me has hecho dos referencias que se me ha venido algo a la cabeza. Has tocado La Muerte y México. Y me he acordado de una peli que vi hace poco de Cantinflas. A mí me gustan mucho las pelis de Cantinflas porque las asimilo mucho a lo que veía con mi padre de pequeño. Entonces me cogió el gusto. Y hace poco me puse una en la que un ranchero, un gran terrateniente, le hacen una especie de emboscada y entonces le disparan, lo están matando. Y él a su criado, los dos tirados en el suelo lleno de balazos, le dice, Florentino, me muero. Y el otro le dice, lo que usted mande, patrón. Me gusta mucho esa forma de aceptar la muerte, ¿no? del patrón. Lo que usted mande, patrón. Yo tengo una broma con Enrique Ballester que yo tengo el recuerdo de estas cosas que, no sé por qué, si te queda contigo, de un niño en el programa que apostamos, ¿te acuerdas? Sí. Que era capaz de reconocer cualquier película de Cantinflas con un medio fotograma. Y era Cantinflas en no sé dónde, Cantinflas tal. Y era un niño de 8 años. Me encantaba ese niño entusiasta de Cantinflas que era capaz de reconocer que era Cantinflas peluquero, Cantinflas... Que no te extrañe que yo a los 8 o 9 años fuese capaz de hacer algo muy parecido, porque además había algo muy chulo en Galicia que era, teníamos el programa que daba los resúmenes como de la jornada, que era el Enxogo, el juego. Otro gallego más que me va a hablar del Club Sabarín, cuidado, ¿eh? No podemos hallar el Club Sabarín, ¿eh? No, el Club Sabarín no. Era el Enxogo Noite, que era en el que ponían los resúmenes de los partidos, y justo después del Enxogo venía la película de Cantinflas. Entonces yo todos los domingos con mi padre, además eran 38 jornadas de liga, yo no sé si de Cantinflas hay tantas películas, o sea que siempre se repetían, y fue esto durante años y años, era lo mismo. O sea, yo las películas de Cantinflas me las pude haber visto, no sé, 20 veces cada una tranquilamente. Entre las veces que las vi con mi padre y las veces que las veo yo solo, 20 veces tranquilamente. Y a lo mejor podría yo competir con el niño. Pero ahora, tú con tu edad y el niño con un niño. Además competiría con él metiendo codos y esto. Es muy competitivo, sí. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Mi mayor miedo. Tú ahora que has tenido un susto ya, los miedos... Sí, pero mira, eso, por ejemplo, no asusta mucho. Yo creo que asustaba más, pero después te das cuenta que no tiene ninguna épica. Yo me imaginaba la intervención, el infarto, eso de llegar al hospital y te empiezan a abrir y brota la sangre y el médico suda y tiene que venir Las palas. Sí, las palas. Perdemos a este hombre 2 miligramos de... no sé qué, no sé lo que te meten, adrenalina, lo que sea. Sí. Llegas allí, hay una señora que te mete un cable por aquí por la muñeca y lo está viendo todo allí en un ordenador. Parece que te está instalando el Windows o una cosa así en vez de salvándote la vida. No tiene ningún tipo de épica. Y le tenía mucho más miedo antes de lo que evidentemente le tengo ahora, porque ahora ya sé cómo es. Tú hablando del tiempo con ella, sí. Generalidades, ¿no? Bueno, es que no te lo creas. Yo estaba hablando con ella de cosas como... Bueno, es que claro, ahora el feminismo... ¿Te imaginas? A una cardióloga, diciendo, no, es que ahora todo se lo come el feminismo, por Dios, esto que estamos aquí. Y dándole la turra con Setién. La turra con Setién. Ostras, no sé, mi mayor miedo. Pues mira, mi mayor miedo es... va a parecer una cabronada esto, pero es morirme antes que mis padres. Ya. Me da mucho miedo que mis padres me tengan que enterrar a mí, porque además yo soy hijo único y he visto a otros padres enterrar hijos y yo no quiero eso para mis padres. Ya. En eso soy muy egoísta y prefiero enterrarlos yo a ellos. Sí. Me da mucho miedo eso. Tenías que ver a mis padres esos días en el hospital. Bueno, mi padre fue muy gracioso en uno de estos momentos porque yo estaba en la UCI y yo lo veía que estaba allí muy callado y girado para un lado, para el otro y yo decía, ¿qué le pasa a este hombre? Y de repente le llamo y le digo, papá, ¿estás bien? Y me dice... Están hablando ahí de unas cosas del Barça que no entiendo muy bien. Y yo, ¿pero qué pasa?
Me dice, no sé, algo de un tal Enríquez Negreira. Yo no sabía, porque esto fue justo cuando, al día siguiente creo de tener yo el infarto. Y yo de repente me lo quedaba mirando y digo yo, será cabrón, estoy aquí con el... Y está en la cabeza con... Pero yo creo que en realidad lo hacía que como es un mecanismo suyo de defensa, porque somos de esta generación que tampoco no les han enseñado a mostrar sus sentimientos, lo tapan todo, lo guardan todo. Y yo creo que él se buscó una disculpa o algo que contarme para en el momento que yo lo hubiese preocupado, le preguntase tal, tener una manera de salir y no decir, hostia, estoy preocupado por tu vida. Sí. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? Un rasgo que no me guste de mí mismo. Uf. Tengo unos cuantos, Tengo unos cuantos, pero a veces soy demasiado confiado, pero muy, muy, muy confiado. Y eso te lleva a cometer demasiados deslices. Yo soy de esas personas que muchas veces cuando llego a casa después de una noche de copas siempre vengo arrepintiendo de cosas. No tendría que haber dicho esto, no tendría que tal. Y eso creo que lo hace ese exceso de confianza con el que yo me muevo por el mundo. A veces me gustaría ser un poquito más desconfiado. Medir más tus movimientos, tus palabras. Sí. Creo que sigo arrastrando un poco de complejo del payaso de la clase. Yo reconozco que en mi época de estudiante era el payaso de la clase y a veces ahora me descubro haciendo un poco lo mismo y es algo que no me gusta absolutamente nada. Me gustaría ser más, no sé, más señor, más Clark Gable, más... No, pero yo creo que también, a ti que te conozco y hemos estado varias veces juntos, también creo que eres una de esas personas que todo el mundo se alegra de ver y sinceramente que entras en una habitación y que estás tú y cambia un poco la atmósfera. Y no lo digo como en plan payaso, sino pues eso, el que está siempre más clown. Más clown, sí. No, pero, más artístico, ¿no? Sí, efectivamente. No, pero que es verdad que tienes esa capacidad que yo creo, admiro mucho a la gente, de pues que pues como haciendo un símil futbolístico, el que entra en un partido y cambia todo, un poco revulsivo. Pues creo que tú tienes esa capacidad por tu forma de hablar, de reírte, de contar una anécdota. Y eso está muy bien. Y yo creo que a veces el ser el payaso de la clase, que está muy demonizado, creo que también tiene muchos beneficios a largo plazo. Hay un libro de un autor que me gusta mucho americano, B.J. Novak, que es el que hacía en The Office, el que hacía de... Ah, sí. Que es productor además también de The Office. Sí, es un tío muy listo que ha escrito varios episodios de The Office, ha hecho una película ahora y tiene un libro bastante ingenioso y la dedicatoria me encanta al final, que dice, este es un libro para mis dos amigos que eran compañeros suyos de clase y que mi mayor satisfacción era hacerles reír, porque tenían humor y como que él venía a contar que ha querido ser siendo el mismo y queriendo hacer gracia a esos dos chicos y se esforzaba por hacerles reír, y que es verdad que era una satisfacción el ver que a alguien se le enciende la cara al escuchar una palabra, una expresión, una frase, una anécdota, una historia. Yo creo que eso lo tienes tú y eso hay que mantenerlo. Hacer reír es algo que siempre me ha gustado desde pequeño. De hecho, seguramente si hubiese nacido en una familia de estas en las que te dejan un poco escoger tu futuro, soñar con un futuro, probablemente hubieses elegido algo parecido a ser monologuista o ser humorista o algo así. Sí que hay algo en hacer reír que a mí me da mucha satisfacción y me llena. Yo no sé, pero yo creo que si preguntas a mi novia o a alguna de mis exnovias o tal, una cualidad sobre mí, seguramente lo que casi todas te dirían es que soy capaz de hacerlas reír, que es seguramente la cualidad que menos nos gusta a los novios, ¿no? Nos gustaría otro tipo de cualidades más, no sé, más sexualizadas, más salvajes. Es capaz de protegerme, es capaz de hacerme el amor como nadie, es capaz de... No, bueno, yo soy el que hace reír. Bueno, no está tan mal tampoco, ¿no? No está tan mal. No, pero sí que llena saber que tienes la capacidad de hacer... de provocar la risa en la gente. A veces en situaciones que no deberías provocarla, pero bueno, esas cosas pasan también. Pero eso lo hace que sea más ligera la vida, ¿no? Yo tengo lo que tú le das vueltas al tema de que a la gente le encanta hablar y teorizar sobre los límites del humor. Uf. ¿Cuál es? O sea, yo creo que
que a veces lo que se confunde es que yo creo que se puede hacer humor con todo, siempre y cuando sea de verdad ingenioso y hay un esfuerzo detrás y haya algo de sustancia. Pero lo que a veces la gente confunde es que cree que ser cruel es divertido, o decir algo prohibido es divertido, o decir algo que nadie se atreve a decir teóricamente es gracioso. Y no es así, No. el efecto no es el mismo. No. Y yo creo que tiene mucho que ver también con el propio marco físico, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Con quién lo dices? ¿En qué momento lo dices? Yo creo que, por ejemplo, entre amigos que se tienen confianza y todo, ahí sí que entra casi todo, porque todos nos conocemos, nadie tiene que demostrar nada y sí que lo haces como una especie de competición mental, de rapidez, de inteligencia, de buscar cosas para hacernos reír entre nosotros. Y ahí sí que yo creo que ahí no encuentras ningún tipo de límite. Yo tengo grupos de WhatsApp pues, con amigos que si salen a la luz estamos todos muertos. Estamos todos muertos y cancelados. Seguramente tú estés en alguno de ellos también. Pero entre nosotros en confianza yo creo que sí, que se puede utilizar de todo. Después está el límite de molestar al de al lado, pero yo creo que eso tampoco no debe de ser un límite, ¿no? Porque si nos metemos a eso, a todo encuentras a alguien que le molesta a todo. O sea, ahí sí que no podríamos hacer humor prácticamente de nada. Nosotros no podemos estar pensando en que a alguien le va a molestar. Yo creo que tenemos que irnos más al camino que decías tú, ¿no? A autoexigirnos a nosotros que la broma o el chiste que vas a hacer en concreto tenga algo que sea valioso de verdad. Claro. Es que a veces se coge algo sagrado, y no te hablo de lo religioso, te hablo ya de cualquier cosa sagrada, un sentimiento, un asunto, un tema, y simplemente se tira contra eso, pensando que como nadie se atreve a hacerlo o tal, va a ser ya valiente o atrevido o ingenioso. Y no funciona así necesariamente, ya te digo. Yo creo que de todo se puede hacer un... Eso me gusta, por eso saca ahora, Acantilado, saca un libro ahora sobre el humor judío, que es muy particular. Bueno, El humor judío, ellos mismos, la capacidad que tienen de reírse de su propia cultura, y son ellos también a veces muy... Pero acuérdate de los debates que hubo en Estados Unidos sobre si se podía hacer humor con el Holocausto o no se podía hacer humor con el Holocausto. Al principio solo lo podían hacer humoristas judíos, Sí. después empezó a abrir un poco todo. Pues es un poco eso, ¿no? ¿Y un rasgo que no soportes en los demás? Un rasgo que no soporte en los demás. La prepotencia. La prepotencia me pone muy nervioso. Esta gente que se cree la hostia, que se cree que lo saben todo, que se creen que son capaces de todo, que son capaces de pisotear a cualquiera a veces ni siquiera por conseguir un objetivo, a veces simplemente por el hecho de que creen que pueden hacerlo. A mí eso me pone muy de los nervios, sí. La prepotencia me toca mucho los cojones. ¿Y te la encuentras a menudo? Sí, hay mucha prepotencia. Yo recuerdo de niño o de joven, por ejemplo, en mi pueblo, notaba mucha prepotencia, pero era una prepotencia distinta, era una prepotencia asociada más a la ignorancia, ¿vale? Y un poco al tipo de educación que ellos habían recibido, esos rescoldos todavía del franquismo. Pero la prepotencia en gente perfectamente formada, que ha tenido 1000 oportunidades, que seguramente muchas veces vienen de familias humildes, en las que sus abuelos, sus padres han pasado las de Caín para poderle... Que esa gente se comporte con prepotencia y te encuentras mucha, eso sí que me molesta bastante, sí. ¿Y una cualidad que valores especialmente en un hombre o en una mujer? La lealtad. Me gusta mucho saber que estoy rodeado de leales. Leales que la lealtad vale para todo. La lealtad vale para leerte la cartilla, para tener esa confianza de ser capaz de decirte lo que muchas veces otros no son capaces de decirte, pero también para comportarte con esa libertad de muchas veces saber que hagas lo que hagas, vas a tener a los tuyos al lado. Muchas veces eso, para cogerte de una oreja y decirte que no lo has hecho bien, pero van a estar a tu lado. Por cosas de la vida yo he pasado por momentos muy, muy duros y ahí es donde de verdad empiezas a valorar las cosas que son importantes en la gente que te rodea. Y la lealtad es una de ellas. Y fíjate que muchas veces he pensado que yo no sé si he sido o he sabido ser tan leal como a veces mis amigos o otras personas queridas merecían, pero lo valoro mucho la lealtad, sí.
Y esos momentos duros que ahí dices que has pasado, los tienes identificados y sabes cuáles. Sí, a ver, momentos duros, por ejemplo, tienen mucho que ver con la muerte. Te decía antes, yo perdí a Pablo, que era mi mejor amigo, era prácticamente como mi hermano. Se murió cuando tenía 35 años. Como que dice, nos cogió pues, en el mejor momento de la vida. Yo estaba empezando a escribir, había salido un poco de ese mal ambiente. No mal ambiente, no era la vida que yo quería tener. La vida de trabajar en el bar, de vivir en el pueblo, tal. Entonces empezaba a salir de eso, empezaban a pasarme cosas chulas. Bueno, era todo maravilloso y de repente se muere. Pero es que ya antes, con 15 años, se nos había muerto otro amigo también de la pandilla, jugando un día en el monte, hacíamos una especie de juegos que nos subíamos a los eucaliptos, jóvenes, y entonces empezaban a doblar. Bueno, pues a uno se le partió ese eucalipto, se cayó nada, desde una altura muy pequeña, pero se desnucó. Y claro, enfrentarte a la muerte de un amigo con 14, 15 años es algo muy jodido, ¿eh? Sí. Es algo muy jodido porque no la ves venir. No estás en el punto todavía de pensar en la muerte ni cosas similares y de repente ves que pierdes a un amigo, pierdes a alguien que es como tú, podrías haber sido tú. Y ya antes, por ejemplo, cuando se muere mi abuelo, también para mí es una pérdida muy dolorosa porque además mi familia tampoco no es capaz de enfrentarse bien a ese momento. Mi casa pasa de ser una casa muy alegre, un bar muy alegre. Mi abuelo era un señor madridista, era cantarín, era bailarín, era muy divertido. El madridismo era alegre. El madridismo desacomplejado. Bueno, sí, el madridismo sin bragas, ¿no? Que dice Mercutio en Twitter. Era así, y de repente, claro, se muere mi abuelo y mi abuela, señora gallega de esta de toda la vida, se pone de luto, mi madre se tiene que poner de luto, durante años el bar es un cementerio, allí no se puede cantar, allí no se puede reír, allí no se puede discutir de política, allí no se podía hacer nada. Empieza a haber gente del Barça, pues eso es lo típico. Sí, claro, imagínate lo que era el Barça además en aquella época, o sea, era todo un tanatorio, era un absoluto funeral día tras día. Y eso se hace duro. Y ahí es donde la lealtad, por ejemplo, esa especie de mini red que tejemos yo y mis primos entre nosotros, ahí te cura y te libra de muchas cosas. Te salvó la amistad de las lealtades y V40, ¿no? Y V40, madre. Red wine. Viniendo para aquí, me puse muy contento porque en el taxi sonó una canción de Samantha Fox. Samantha Fox. Touch Me, ¿eh? Y yo me quedé bastante asombrado porque yo creí que estas cosas ya no sonaban en las radios. Y resulta que sí, debe haber algún canal de clásicos, ¿no? Te pones Kiss FM y... Kiss FM, ¿tú crees que sí, ahí es donde...? Es como lo que decías tú de Cantinflas, suenan las mismas todo el día. Y la de... Bueno, a mí me gusta que además la dedicatoria del libro es a tu amigo Pablo, que dices, aunque estuviera aquí no se lo leería. Que tiene esa retranca gallega vuestra. Ni de coña. Ese humor. Ni de coña. Sí, Pablo es la persona que más ha confiado en mí, seguramente, para que yo me dedicase a escribir, pero ni de coña se leía uno de mis artículos. Que sigue siendo raro eso, que tus amigos te lean o que... Sí, se hace muy raro, ¿eh? Se hace muy raro. A mí me... No voy a decir que me incomoda, porque al revés, me enorgullece y me hace feliz, pero que es raro, o sea, que tus amigos te lean y que o vayan a una charla tuya. A mí se me hace extraño en general, se me sigue haciendo extraño en general que la gente me lea. Cuando viene alguien y me dice, te leo, me pone muy contento por dentro, pero en realidad no sé muy bien qué decirle. Sí. No sé si decirle gracias o normal que me leas, o no sé nunca. Ya tardaba usted en empezar a leerme y decírmelo. No sé, me resulta un poco extraño, pero me gusta mucho en esto la actitud de mi padre. Hace unos meses, cuando empecé en el Hoy por Hoy, claro, el Hoy por Hoy es un escaparate enorme. Estás ahí en un altillo que te ve todo Dios. Entonces yo recuerdo que a mis padres empezaron a llamarlos unos amigos que tienen en Palencia, y uno de ellos le decía a mi padre, pero escucho al chico todos los días, tal, ¿y tú qué? Y mi padre le dice, yo no lo escucho nunca. Ya. Y el otro le decía, pero ¿cómo lo vas a escuchar nunca si está en la radio, en el Hoy por Hoy y tal? Y mi padre dice, ya lo escucho todos los días a la hora de comer. Y el otro le decía, pero no es lo mismo. Y mi padre decía, sí que es lo mismo. Bueno, mis padres están muy orgullosos con esto, ¿eh? ¿Tus padres? Sí, muchísimo. No se lo esperaban en ningún momento. Claro, yo después de darle muchas vueltas a la vida, de no valer para nada, de haber visto cómo me despedían de 140 empresas, yo recuerdo el día que mi pareja de entonces le dice a mi padre, llevaba, no sé, meses sin aparecer por casa, y mi padre pregunta y le dice, no, Rafa ahora está escribiendo.
Y ella me describía la actitud de mi padre. Me dice, tu padre se tuvo que sentar, echó así un poco la cabeza para atrás y empezó a decir, Dios mío, qué hijo de puta, lo vamos a tener que mantener hasta que se jubile. Porque les parecía como la enésima salida, el enésimo salto hacia adelante que yo daba para no ponerme a trabajar de verdad, que era lo que ellos esperaban. Y encima con un toque bohemio, con un toque cultureta. Sí. Es lo que le falé, hostia, a escribir. No, se quedó muerto. Y entonces ahora cuando han visto que la cosa ha salido bien y tal, están muy, muy orgullosos. No es para menos. Esta es la pregunta homenaje a nuestro amigo común Andreu Joanola, que le gusta esta pregunta, me lo dijo, la de el bocado perfecto. Que es Wow. Me la ha robado para su programa, que es la de ese bocado, esa cosa que te llevas en un momento dado, que te recuerda a tu infancia o que te parece inmejorable, que puede ser accesible. Te digo, de una patata frita con un mejillón o algo que te hacía a lo mejor tu abuelo. Lo tengo clarísimo y es mucho menos accesible de lo que pueda parecer. Antes sí que lo era, ahora ya no. Yo recuerdo que en mi pueblo venía la lechera todas las mañanas. Bueno, de hecho en mi casa, lo recuerdo, teníamos una vaca, pero yo creo que la leche que consumíamos no era de nuestra vaca, era de una lechera. Y esa leche, era una leche que había que hervirla, Claro. y daba como 4 dedos de nata. Se sacaban ahí. Entonces yo me acuerdo que mi tía, mi abuela, las señoras del pueblo, que hacían esa nata era meterla en una taza, se ponía en la nevera y era como hacer nata, Sí. no montada exactamente, pero casi. Entonces esa nata, yo me acuerdo que se untaba en el pan, le echábamos azúcar y hacíamos bocadillos de nata. Mis amigos que también vivieron en casas similares odian esto, pero yo lo adoro. O sea, lo adoro sobre todo porque no sé cuántos años hace que ya no puedo hacer eso, porque la leche de hoy en día no hace nata. Claro. Entonces es un horror. Y es un bocado que me llena, pero no veo la posibilidad ya de volver a tomármelo. Con la propia, digo, esa nata sacada de la propia leche de casa. ¿Cómo que hago eso? ¿Me tengo que ir a dónde? No, tienes que... Comprar vacas yo. Comprar varias. Comprar varias vacas. Aquí cerca había un... ¿Tú crees que vale la pena para un bocadito de tal ponerme a criar vacas? Tener 70 cabezas de ganado. De ganado. ¿Y usted cómo se ha metido esto del ganado? Bueno, pues por comer, por el capricho. Y un último gran viaje que hayas hecho, ya sé que antes lo has dicho, que te pone un poco nervioso el tema de viajar, Sí, no te gustan los aviones, pero también me lo dijo tu novia un día, que tengo que tirar mucho de él para viajar. Sí, Oli lo sabe perfectamente, que a mí lo de viajar no va conmigo. Mira, yo solo he viajado 2 veces en la vida, como tal, cosas que podremos considerar viajes. Y las 2 veces he ido a Manchester. O sea, yo, el único lugar del mundo que conozco... Solo Guardiola te hace viajar. Solo Guardiola me hace viajar. Es Manchester. He ido 2 veces a Manchester. Si quieres podemos contar como viaje cuando me fui a trabajar a Andorra. Muy joven, 20, 21 años, que me fui allá a trabajar de informático. Y claro, yo por ejemplo... Eras un pionero de los gamers, de los youtubers. Sí. Mira, no lo había pensado. Informático en Andorra. Informático en Andorra, tío. ¿En qué año era eso? 2000... No... Pionero. Sí, 2001 creo que estuve yo en Andorra. Ah, no, mira, ¿cuándo fue el...? Abriendo camino a... 2002. Abriendo camino al Rubius. Al Rubius. 2002. Lo recuerdo perfectamente ahora porque vi el Mundial de Japón y Corea allí. Sí. Y una cosa terrible que me pasó en Andorra, yo recuerdo que yo llegué allí y yo no había visto un nórdico en mi vida. ¿Un nórdico te refieres a una persona o a un edredón? No, bueno, no había visto a ninguna de las dos. Pero a una persona nórdica tardé todavía muchísimo más tiempo en verla, pero sí, a un edredón. No había visto nunca en mi vida un nórdico. Y allí le llamaban couettes, la couette. Debe ser su forma francesa, ¿no? Que ellos son muy afrancesados. Y la primera noche que yo llego a trabajar a una empresa que tenía allí un primo de mi madre. Y la primera noche, como no tengo alojamiento y tal, me dejan en la casa, en el piso de un consultor que trabaja para él, y cenamos, hay unas pizzas, lo típico, y entonces me dicen, bueno, pues cuando te quieras ir a acostar, tienes ahí en la habitación, tienes el colchón, las sábanas, la couette, y yo, sí, encantado. Entonces se van del piso y yo me acuerdo que me quiero meter en la cama, y entonces empiezo a ver aquel panorama, y veo un colchón, una sábana, y la famosa couette esta. Y entonces yo empiezo a darle vueltas a la couette, ¿sabes? Como los niños pequeños cuando empiezan a tocar algo, o los indios, estas imágenes de los indios, ¿no? Cuando llegan los españoles a América y le dan un espejo y empiezan...
Pues yo allí con el nórdico, por encima. intentando ver, a ver cómo iba aquello, tal, y de repente, claro, veo que el edredón del nórdico tiene una especie de corte, que es por donde se meten las fundas estas que son las que de verdad, tal. Y entonces se me enciende la bombilla y digo yo, coño, claro, aquí es donde va el colchón. Entonces, no te rías, que es verdad. Entonces yo cojo y meto el colchón dentro del edredón. Tú sabes la que lié para meter aquello, que costaba muchísimo. O sea, no es fácil meter un colchón dentro de un nórdico. Y finalmente lo conseguí. No es fácil meter un colchón. No es nada fácil. Dentro del nórdico es el titular de este podcast. No has probado nunca, pero pruébalo, ya verás. No es nada fácil. Si ya cuesta mucho doblar un nórdico y meter la funda y todo esto, el colchón dentro de eso es como, bueno, como... Pues ahora vamos a un paso más allá. De repente, cuando tengo el colchón metido dentro del nórdico, empiezo a pensar, y ahora yo me tengo que meter ahí. Y me meto y de repente me veo que, ostras, que no era ni capaz pero ni de moverme, asfixiado casi, y en un acceso de inteligencia digo yo, bueno, déjame sacar las manos, entonces me saco así las manitas para afuera, me las dejo por fuera, digo yo, por si por la noche me pica la cara o algo y me tengo que rascar. Y dormí toda la noche así, tío. Al día siguiente... El informático. El informático. Al día siguiente, cuando llego a trabajar y lo cuento en el trabajo, todos mirándome como diciendo, hostia, ¿de dónde han sacado a este? Pues yo le decía, ¿qué tal has dormido? Y yo, bueno, bien, pero ¿qué sistema tan raro tenéis aquí, no? Cuatro. Apareciste lleno de rasguños. Te gusta haberte peleado con el colchón para meterlo ahí. Y yo decía, ¿qué sistema más raro tenéis aquí para dormir? ¿No? Como en plan diciendo, estos andorranos, ¿de dónde los habrán sacado? Gente extraña. Y bueno, fue un cachondeo. Y dices que, más allá de eso, Manchester también, ¿no? A ver, Manchester. A tu amigo Guardiola. Manchester es una ciudad que estoy recomendando mucho. Manchester y el infarto. Ahora mismo son mis dos grandes recomendaciones para el resto de la humanidad. Y una charla que te haya impresionado de alguien por la capacidad que tenía para transmitir una presentación de un libro o una charla de algún entrenador o de alguien que hayas visto o que hayas presenciado. Te diría que me impresionaron dos. Me impresionan. Bueno, hay uno que me impresiona siempre mucho que es Juan Tallón. Juan Tallón, a mí me encanta escucharlo hablar porque además tiene un estilo muy particular. Muy particular. Muy particular, no se da ninguna importancia. Tiene ahí esa vocecilla que tiene él. Muy Sí, aguda. parece a veces incluso que se puede trabar un poco, pero luego es preciso, ingenioso, brillante. Parece que se está equivocando todo el rato, pero no, está haciendo un envolvente que te va a acabar. Me encanta escuchar a Tallón y me impresionó mucho un día que en Pontevedra, por el 75 aniversario del Pontevedra, Xavier Fortes organizó unas charlas futboleras y trajo, en aquella charla estaban Valdano y Manu Javois. Ostras, le dio un repaso Valdano a Javo. Creo que fue una charla de 1 hora en la que Javo solo fue capaz de contar 2 anécdotas que por cierto eran de Tallón, no eran suyas siquiera. Y lo de Valdano fue una cosa, a mí me dejó asombradísimo. Qué facilidad tiene. Además, creo que es una persona, tengo entendido, es una persona que no tiene estudios superiores ni nada por el estilo. No creo, claro. Sí, es un auténtico autodidacta y es impresionante esa capacidad que tiene de hilar temas, la gracia con que cuenta todo, la inteligencia que desprende en casi todo lo que cuenta. Me gusta mucho. No sé dónde me impresiona mucho Valdano. No sé dónde lo leí o dónde lo escuché, que por lo visto en el Mundial de México o algo así, o no, un Mundial del 90 o una cosa así, llevan en México, en el país, tenían 2 cadenas, tenían 2 cadenas de televisión con derechos para poder transmitir los partidos del Mundial. Ya sé dónde lo escuchaste. ¿Dónde lo escuché? Lo escuchamos juntos el otro día en el Instituto Cervantes, lo contó Alex Grigelmo. Lo contó Grigelmo, efectivamente, lo escuchamos sí. juntos. Pues que decía esto de que tenían los dos los derechos y que la cadena que llevó a Valdano tuvo un récord de audiencia porque a la gente le gustaba pues alguien contándolo con otro valor forma. Añadido, sí, ¿no? Esto es lo que se entiende como valor añadido. Pues que eso, sí. Valdano creo que lo ofrece. Sí. Aparte tiene humor, tiene reflexiones y ha estado muchos años con la vitola de ser alguien cursi o alguien relamido y a mí no estoy de acuerdo. Bueno, esto es algo que dice muchas veces Enrique Ballester y que tiene toda la razón del mundo, ¿no? El fútbol es el único deporte
en el que te pueden insultar llamándote filósofo o acusándote de ser demasiado inteligente o de ser un buen orador. Esto pasa en el fútbol y yo creo que solo en el fútbol prácticamente, ¿no? ¿Y un olor favorito tuyo también? ¿Algo que para ti sea especial? Me gusta mucho el olor del mar. Yo no sé si era una cosa ya de... No sé cómo decir esto. Yo recuerdo cuando llegué de Andorra, vine tan... ¿Te fascina con el nórdico? No, fascinado, no. Al contrario, tío. Venía tan desesperado por volver a casa y tal, que yo decía que al cruzar, como que dice, la frontera entre León y Galicia, que ya empecé a oler el mar. Y es mentira, porque yo tengo sinusitis crónica desde pequeño, o sea, yo me puedes poner no sé, un ambientador de pino de estos de los coches que huelen fuertísimo, me lo pones aquí ahora mismo delante de la nariz y prácticamente no huelo nada. Pero yo decía que ya podía oler el mar. De cabeza, claro. Que es algo como muy poético en aquel momento. Creo que fue el primer momento poético de mi vida, cuando yo vuelvo a Andorra y digo, ya vuelvo a oler el mar. Pero sí que oler el mar me gusta. Me da una sensación de confort. Por ejemplo, yo que no voy nunca a la playa, ahora que he empezado a ir a la playa, he descubierto que me encanta llegar a casa con ese olor a playa. Esto salía en un capítulo de Seinfeld, de Seinfeld, ¿no? La verdad que Kramer inventaba el olor a playa. Pues mira, yo le compraría yo también. La colonia. Yo le compraría demasiadas cosas a Kramer. ¿Sí? Sí. ¿Y un periodista deportivo favorito que hayas crecido leyendo? Sobre todo leyendo. Sobre todo leyendo. Es que quedarme solo con uno me cuesta, ¿eh? Pero yo diría que al primero que empecé a leer es a Alfredo Relaño, seguramente. Sí, porque además quería decir a Besa, porque seguramente de todos es el que más me ha gustado y más me ha marcado de todos, pero ya Besa lo empiezo a leer ya con una edad bastante avanzada, porque en mi pueblo no existe El País. O sea, El País no llega, yo diría que no ha llegado todavía. Yo recuerdo cuando yo empecé a escribir en El País, la gente a mi madre la paraba en el supermercado y le decían, ¿pero el niño qué hace? Y mi madre le decía, escribe en El País. Y le decían, ¿El País qué es? Como diciendo, en mi pueblo también se imaginaban que era otra de estas mierdas que yo me inventaba para no trabajar. Creían que El País era un poco esto. Pero el As sí que mi abuelo ya compraba el As para el bar. Y cuando falta mi abuelo se sigue trayendo el As, y a mí me gustaban mucho las columnas de Alfredo Relaño. ¿Y un jugador fetiche para ti del Barça? Un jugador un poco, ya sabes, debilidad, no el mejor jugador, no el... Sí. Pues mira, se murió hace poco. A mí de pequeño me gustaba mucho el padre de Marcos Alonso. Marcos, el pichón. Sí. No sé, me gustaba... A mí me gustaban mucho los futbolistas antes por su aspecto físico. Ya. ¿Sabes cuando tenemos esa época que todos los chicos lo tenemos de no tener muy clara mi sexualidad? Sí. Yo que esto me pasaba con los futbolistas. Yo decía, ostras, pero a mí Nicola Berti me gusta porque es guapo. Nicola Berti. ¿Te acuerdas de Nicola Berti? Sí, perfectamente. Nicola Berti me gusta porque es guapo. Thomas Bertol. Nicola Berti era el del Inter. Sí. Thomas Bertol, el lateral aquel alemán, me gusta porque es guapo. Marco, me daba cuenta que los futbolistas me gustaban si eran guapos. Y ahí tuve mis dudas de decir, oye, pues a lo mejor a mí me gustan más los chicos guapos que las chicas guapas. Después resultó que no, pero tuve esa duda, sí. Marcos Alonso me gustaba mucho. Iban a mi colegio, o sea, Marcos Alonso, el que juega el Barça ahora, iba a mi colegio de pequeño. Porque su padre entrenaba al Racing y mi colegio estaba pegado al campo del Racing. Y me acuerdo de verle a Marcos Alonso padre en el cole. Y su abuelo... Es canterano, ¿no? Sí, del Madrid. Y... ¿No es canterano del Racing? No. Yo creo que era canterano del Racing. Y luego... su abuelo Marquitos tenía que ir a una zapatería y yo me acuerdo iba de pequeño con mis abuelos, con mis padres a pasar ahí a la zapatería y me acuerdo que tenía ahí un felpudo que ponía Marquitos, me acuerdo. Ostras, qué bueno. Sí. Y un enemigo acérrimo del Madrid, del Real Madrid, un enemigo de estos que odias tanto que llegan a caer bien ya. O sea, el que más he odiado del Real Madrid, quieres decir. A ver, yo he odiado muchísimo, evidentemente, a Hugo Sánchez. Hugo Sánchez marcó mi infancia. Hugo Sánchez hundió mi infancia en el lodo, en el odio. Era un señor al que me sacaba absolutamente de mis casillas. Sí, aparte era con carácter, era muchísimo, sucio en cuanto a
de trash talking, como dicen ahora, de comerle la oreja al rival. Sí, era aquellos que, me acuerdo una vez en el Camp Nou, después de marcar un gol, hizo el gesto aquel, ¿no? Que él decía, después lo justificaba como acomodarse las bolas, decía, ¿no? Sí. Esas cosas las hacía Hugo Sánchez y te ponía malo, pero sobre todo te ponía malo por una razón muy sencilla, que era que te ganaban siempre. Sí. A mí, por ejemplo, cuando la gente dice de Mourinho tal, yo a Mourinho tampoco le tengo un excesivo rencor, porque más allá de las cosas que hacía, que la mayoría me parecía un desmadre, creo que se le iba muchísimo la pinza a Mourinho, pero se vende muchas veces como el antídoto contra Guardiola y yo creo que ni siquiera lo consiguió. Porque al final te vas a los números y siguen siendo muy favorables a Guardiola, incluso en la época del Barça, ¿eh? Y por eso tampoco no me causó mayor problema, ¿no? Le acabamos metiendo 5 en el Camp Nou, los eliminamos de la Champions aquí en el Bernabéu, o se eliminamos... Todo esto lo cortaré. ¿Lo cortarás todo? Todo esto censura. Sí, entonces a Mourinho no te creas. Hay gente en el Barça que sí que le tiene mucha manía, pero yo no. Es tremendo. O sea, Mourinho como levanta, y no solamente gente del Barça, pero que periodistas y ves que empiezan a soltar espuma por la boca cada vez que ven a Mourinho otro día con la final de Sevilla, que hará las cosas bien o mal, pero que a Mourinho no se le perdona. O sea, el otro día también vi la FA Cup, el partido de Manchester City y Manchester United. Sinceramente, la rueda de prensa que da antes, la entrevista que le hacen antes del partido a Guardiola, es de una impertinencia, es tan mal educado con el periodista que a mí me llamó la atención. Lo que pasa es que como es Guardiola y tiene un relato y tiene una historia, parece que a él se le puede permitir. Y yo entiendo que son entrenadores con una presión, estás nervioso antes de un partido, no te sale ser simpático, no te sale estar... Pero que eso a Mourinho le crucifican. Yo creo que en todo esto nos falta cultura de deporte profesional, competitivo. Yo creo que esto los americanos lo tienen mucho más interiorizado. Y no pasa nada. Y al contrario, a base de eso construyen personajes y construyen relatos. Por ejemplo, Greg Popovich. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba el mítico... Y luego los trajes feos. Sí, ¿te acuerdas? Sí. El mítico periodista de la NBA que se murió hace unos años de cáncer. Sí, que tenía siempre trajes como muy vistosos y muy llamativos. Veías la relación que tenían delante de la cámara, era súper tensa, porque el otro siempre... Pero le vacilaba uno al otro, tal, tenía gracia luego. Pero tenía momentos muy tensos, entre los dos, que tú los veías y decías tú, ostras, Popovich, cómo se le va de las manos, tal. Pero te dabas cuenta que era una manera que tenían de relacionarse y de construir el relato. Esta cosa que tenemos en Europa, sobre todo, de el vencedor no puede humillar al que pierde. ¿Cómo que no puede humillar? ¿Cómo que no? Shaquille O'Neal te metía un mate en la cara y te hacía el gesto de hacia arriba. Michael Jordan yo creo que es el tío que más ha humillado a sus rivales, pero de la historia. El trash talking funcionaba, pero a niveles tremendos. Y no pasa nada, y la gente lo tiene interiorizado. Y los propios deportistas lo tienen interiorizado. Sí. Oye, ganas, te ríes, pierdes, pues lloras, pues ya está, no pasa nada. El otro día cuando fue lo de Vinicius, a mí una de las cosas que me repateaban y estaba en el sofá y me quería morir, es cuando decía, no, es que le ha hecho el gesto de a segunda al Valencia. Y yo decía, ¿y? Sí, claro. Y eso ya te justifica para insultarlo de manera racista. Es tremendo, ¿eh? Creo que lo decía Javo, cuando alguien dice, ya, es que el Madrid tiene 10 negros y solo tiene problemas él. Y dice, claro. Es que hay un negro que te obliga a ser racista y los otros son buenos, porque los otros no te obligan, ¿eh? Los otros te permiten disimularlo mejor. Entonces el problema es Vinicius. Es tremendo todo esto. Y yo creo que es un poco problema de eso, de que todavía no tenemos bien asimilado lo que es la alta competición deportiva. Sí. Es así, es una guerra abierta. Total. Y tu primer disco, el que te compraste con tu dinero, que quisiste decir... No fue V40. El primer disco que me compré con mi dinero... Yo juraría que fue... No, ese me lo regaló un tío mío, el último de la fila. No, el primero que me compré con mi dinero yo creo que fue Master of Puppets de Metallica. ¿Y tu primer concierto? Mi primer concierto fue Metallica. Sí. Mi primer concierto fue... El Rafa Cabrera más heavy. Más heavy, sí. Tenía... me acuerdo que tú fuiste a un festival, me acuerdo que ibas a un festival. Yo voy siempre a Sepultura, ¿no? Resurrection Fest. Eso. Sí, voy todos los años. Ahora dentro de un mes espero que mi cardiólogo consienta y plantarme allí. Pero sí, fue Metallica y además fue muy chulo porque mis padres estaban de vacaciones en Tenerife y a mí me habían quedado 8 para septiembre.
Tranquilamente, ¿eh? Sí, 8 para septiembre en COU, ¿eh? ¿Qué te... Entonces fui a COU, saqué las 8 de septiembre, fui a selectividad en septiembre y 2 días antes del concierto salieron las notas y había aprobado la selectividad. Entonces yo ya me vi en la posibilidad de irme con mis amigos a celebrarlo a Lisboa viendo a Metallica y llamé a mis padres al hotel y se lo comenté. Mis padres me dijeron que ni de coña se me ocurriese irme a Lisboa y yo los reté a que se volviesen ellos de Tenerife y que lo impidiesen. ¿Y la primera película que viste 2 veces, que quisiste volver a ver, que dijiste, mira, esto me ha hecho... Porque hay películas, eso como dices tú, que de Cantinflas o tal, que veíamos de pequeño en bucle porque te gustaba. Pues seguramente, te iba a decir, sí, Ciudadano Kane, seguramente. Porque yo creo que es como la primera película compleja a la que... estaba pensando en esa y estaba pensando también en El Manantial. Creo que las dos me provocaron la misma sensación. Vienes de otros gustos, de otro cine, y de repente te encuentras con esto, y al acabar la película te ha gustado, pero no sabes exactamente por qué te ha gustado. Yeah. Y no estás muy seguro de haberla entendido del todo. Entonces sientes esa pulsión de, ostras, tengo que verla otra vez. Y creo que hoy en día, cada vez que las veo, sigo acercándome a ellas un poco con la misma... Creo que no las he acabado de entender todavía del todo, pero me encantan. Sí. Bueno, es verdad que esas grandes películas tienen varias capas y lo que tú crees entender luego tiene otra lectura y siempre vas a descubrir nuevos cosas que la primera vez a lo mejor te hayan pasado un poco sobrevoladas. Sí. Claro, y además en el momento que entras en redes sociales y esto te das cuenta que aparece gente que es listísima y que encuentra unas implicaciones y unas relaciones de las películas con todo que te quedas muerto, ¿no? El Manantial, siempre dicen, el capitalismo, ¿no? Y yo digo, ay, sí, que es de Ayn Rand, es verdad. Sí, no se me había ocurrido desde ese punto de vista. Te lo veía por el vestuario. No, pero a mí también te digo que no me gusta cuando sobreexplican las películas. Cuando empiezan a... Pues la de Parásitos. Bueno, pero lo que nos pasa con el fútbol... Sí, claro, te empiezan a contar que hay siempre como planos en los que hay una separación y bla, bla, bla. Y hay un hilo de 700 tweets explicándote al detalle. Es como un truco de magia. A veces no quieres que te lo expliquen. Que no quieres saber exactamente cuál ha sido el movimiento. Me acuerdo cuando salió la primera de True Detective, que yo me la zampé toda y me había encantado. La de Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Me encantó. Y de repente yo me acuerdo de llegar a Twitter y todo el mundo, es que el plano secuencia. Y yo decía, ¿qué será esto del plano secuencia? Sí, Y cuando veo lo que es el plano secuencia, que bueno, está muy bien, lo del plano secuencia y todo lo que queráis, digo yo, pero de todo lo bien que está esta serie y tal, lo que más... Me llama mucho la atención de que haya gente a la que le importen más los temas, los detalles técnicos que la historia, el desarrollo de la historia, los personajes, a mí eso me sigue alucinando. Sí, hay gente que se fije más en eso. De hecho, el plano secuencia no me gusta nada de esa película, ¿verdad? Porque es de esa serie, porque es algo simplemente un poco como un solo guitarra que se alarga demasiado y solo un ejercicio de virtuosismo que no aplica, no tiene tanta trascendencia a la historia. Lo otro era lo más interesante. Claro, mira, los metaleros hablaríamos llegados a este punto de Dream Theater. Es el típico grupo de rock, de heavy progresivo, metal progresivo. Claro, son todos profesores universitarios, o sea, son unos auténticos virtuosos de su instrumento, todos lo sabemos, pero son aburridísimos, porque su música no tiene ninguna emoción, o sea, son capaces de tocar lo que sea, pero no son capaces, nunca han sido capaces de dar con aquellos 4 o 5 acordes que hacen una gran melodía, pues por ejemplo lo que hacían los Beatles o lo que hacen muchos de estos grandes grupos, ¿no? Dar con esas melodías pegadizas que te enganchan. Estos son grupos de todo elementos técnicos, y a mí los elementos técnicos llegados a un punto ya me empiezan a sobrar bastante, ¿eh? Ya no estoy yo en edad de elementos técnicos. ¿Y cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Feliz. Feliz. Sí, feliz. Estoy muy feliz, la verdad. Como te decía antes, tengo la sensación de que el aviso me vino en el momento exacto. Y soy muy consciente de la suerte que he tenido, soy muy consciente de la suerte que tengo en muchísimos ámbitos de la vida. Mucha suerte de tener los padres que tengo, de tener la pareja que tengo, de tener los amigos que tengo, del trabajo que tengo. No sé, me siento valorado, me siento respetado. Económicamente estoy mejor que nunca, creo que tengo 78 euros en la cuenta, una cosa así. 78, esto no es la resistencia, 78, esto no es bronca, ¿no? O 178, no estoy seguro ahora mismo. Pero
Pero sí, estoy muy contento, estoy muy feliz. ¿Una posesión preciada que tengas? Algo aparte del pingüino Migueli que haya sobrevivido a mudanzas. No ha sobrevivido Miguel y yo diría que no. Bueno, tendría que preguntarle a mi madre si está en alguna caja Estará por por ahí. ahí esperándote. Pero yo recuerdo que le acabé quitando un ojo un día, no sé por qué. Supongo que un berrinche de estos de adolescentes. Una posesión preciada, madre mía. No sabría decirte ahora mismo, ¿eh? Ah, bueno, sí, mira. Mi colección de revistas oficiales de la NBA. Las tengo allí guardadas como oro en paño. No valen nada. Sé que no valen nada, pero me encanta de vez en cuando sentarme, abrir cajas y empezar a mirarlas. Porque es lo que dices, lo que decíamos antes, ¿no? Como que si eres capaz de asimilar etapas de tu vida o años muy concretos a fotografías de jugadores de la NBA. Aparte, yo exactamente, y también yo creo que los que somos, y lo digo también, yo en Santander, para mí las revistas, y yo creo que mucho de lo que hago ahora tiene que ver con eso, que yo era un consumidor de revistas. De revistas. O sea, me compraba la revista de la NBA, me compraba... Hubo una época que había varias de la NBA, había como 3 o 4. Me compraba todas, me acuerdo, la Hobby Consolas, me compraba la Rock Deluxe, me compraba la Rock Sound, me compraba Don Balón, me compraba todas. Y era mi forma de educarme, y era mi forma de, a través de esas historias... Algunas seguramente de contenido, ¿no? No, ¿No? En mi vida. Penthouse. En mi vida. Ninguna de estas. Solo porque todos los kiosqueros me conocían ya solo por eso. Pero en Penthouse venían muy buenas entrevistas, decía la gente. Bueno, más bien en Playboy. Eso. En Playboy. Es verdad, es cierto. Playboy sí. tenía mucha... Escribía Gaitalese, ¿no? Sí. En Playboy, alguno más de estos. Sí. De hecho, yo tuve un acercamiento iban a hacer una Playboy en España y me llamaron para escribir hace unos pocos años, que iba a ser el antiguo director de GQ, iba a ser posiblemente el director de Playboy en España. Pero esta es lo que te decía de leer una columna de opinión o un reportaje sobre un análisis sobre un videojuego, un jugador de baloncesto, un disco de pequeño, es lo que te gusta. Pero también ahí vas detectando el humor, el giro, una expresión, pues también con el fútbol, ¿no? Una referencia cultural, y es lo que te va un poco también nutriendo sin que te des cuenta. Sí, porque, mire, yo creo que somos una generación, varias generaciones en España y seguramente también en Europa, que tenemos un gran barniz de culturilla. Sabemos un poquito de muchísimas cosas. Después no somos especialistas en nada, no sabemos muchísimo de nada, pero sí que sabemos un poquito de todo. Y yo muchas veces lo he pensado, ¿qué preferiría de las dos? Este estilo de educación americana, en la que te preparan muy específicamente para una cosa muy concreta y vas a ser muy bueno en aquello que haces, ¿o prefieres esta especie de educación que tenemos más europea, más española, en la que después, a mí me pasa, después de 15 años en el colegio y el instituto no hablas una puta palabra de inglés, pero eso, sabes un poquito de historia, sabes un poquito de arte, sabes un poquito de esto, sabes un poquito de todo? Sí. Y si a eso le sumamos el consumo de revistas, la televisión, yo creo que tenemos una cultura bastante, no muy amplia, pero bastante completa, ¿no? Sabemos un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad, ¿no? Me gusta esa. Sí. Y un mentor, alguien que te haya enseñado cosas importantes en la vida, en la faceta de escritor o en la faceta de la vida, en la faceta de manejarte por tu día a día. Yo he tenido mucha suerte que cuando empecé a escribir, lo hice con esta alegría que muchas veces te da la ignorancia, de pensar que eras muy bueno porque 4 señores desconocidos de Twitter, que a lo mejor ni siquiera eran señores, que a lo mejor eran niños de 11 años, que esto pasa en las redes sociales, te decían que era muy bueno esto y yo me lancé muy a la ligera a escribir tal. Y tuve la suerte de tener muy buenos amigos que ya estaban un poco metidos en el ambiente, Manuel Javois, Juan Tallón, Nacho Carretero. Y esta gente me ha ayudado mucho, me ha pulido mucho. Seguramente el aprendizaje que a mí me hubiese de forma natural llevado 10, 15 o 20 años, con ellos lo he hecho mucho más rápido, porque me han parado los pies en ciertas cosas, incluso la propia escritura, cómo te la van puliendo. Yo me acuerdo que mis primeras columnas a lo mejor escribía 500 palabras y tenían 2 puntos.
Sí. Y me decían, esto no puede ser, tendrá que llevar alguna coma por el medio, este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, lo que dices tú también, por ejemplo, relativizar el fracaso o el palo. Recuerdo un día que escribí una columna sobre, Dios mío, no sé por qué se me ocurrió ese día. Escribí una columna del tema cuando el Rayo, los aficionados del Rayo vetaron el fichaje de Zozulia. Sí. Y yo hice una columna en la que durante 4 párrafos intentaba explicar a la gente que Zozulia era un nazi. Que todas sus exposiciones públicas, las cosas que decía, las cosas que hacía, eran cosas de nazi. Pero de repente tengo un arranque de estos que en mi cabeza sonaba espectacular, en el que yo digo, a pesar de todo esto, yo creo que Zozulia debe de jugar en la Liga Española. Porque mientras se atenga a las leyes y no haya matado a nadie, ni haya hecho nada grave, bueno, mientras no haya cometido ningún delito, yo creo que tenemos que dejarle jugar. Y entonces ahí mete una frase que es terrible, en la que en mi cabeza yo me estoy dirigiendo a los nazis y prácticamente escupiéndoles en la cara, que es como pueden jugar las mujeres, como pueden jugar los negros y como pueden jugar los judíos. Y claro, esto se toma con razón, porque al final era eso, en que yo estoy equiparando al nazi, a Zozulia, con las mujeres que quieren jugar al fútbol o con los negros. Y entonces se monta la de Dios. Yeah. Yo me levanto una mañana y en Twitter tengo 3000 y pico menciones. Gente a la que yo admiraba, como Juan Diego Boto, casi todo Podemos, la gente del Jueves, toda la izquierda radical la tenía, pero levantada en armas, ¿eh? El nazi está escribiendo en el periódico El País, tal, y yo decía, ¿pero cómo el nazi? Si mi columna era justamente todo lo contrario. Bueno, pues en ese momento tener amigos como estos que ya se han visto en algunas y te ayudan a relativizar eso y a decirte, bueno, mira, quítate 3 días de Twitter, que seguramente al segundo ya va a salir otra tontería tal y en 3 días está olvidado. Sí. Y así fue, ¿eh? Así fue. En 3 días estaba prácticamente olvidado. Me lo recuerda Fonsi Loaiza de vez en cuando, porque supongo que esta es su misión en la vida, pero... Increíble, increíble. ¿Un lema en tu vida que tengas? Total Camp, es un clan. Así que nada, Rafa, me lo he pasado fenomenal charlando contigo, que nunca habíamos coincidido muchas veces y siempre, como te digo, me alegra verte y decir, viene Rafa. Es un motivo de saber que vamos a poder estar hablando y pasándolo bien, pero que nunca habíamos estado aquí charlando. Entonces ha sido un privilegio tenerte aquí y espero que nos sigamos leyendo y viendo muy a menudo. Un placer y espero que este podcast incipiente tiene muy buena pinta, supongo que te irá bien. Sí, como a Guardiola. Por ahí estáis los dos. Efectivamente.